Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.v.edu.ar. Hola, ¿cómo están? O mejor dicho, ¿cómo van llevándola? Porque de eso se trata, esta situación, esta pandemia y este confinamiento al que está sometida media humanidad. Bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado, conducido y en un enorme esfuerzo de producción y también de parte de quien lo ha creado y lo conduce, del doctor Avelino Porto, seguimos adelante. Es decir, continuamos con este programa, con toda la actualidad de las reflexiones y las opiniones con respecto a esta circunstancia tan particular que nos toca vivir, única en esta generación. Si nos remontamos a la historia, podemos hablar de la peste negra de 1377. Ustedes saben que en ese momento también se sometió a lo que era la humanidad al confinamiento. Jabón, alcohol, ya existían y también se utilizaban. Pero hoy también hay que ver el vaso medio lleno. Y el vaso medio lleno es que a pocos meses de haberse declarado la crisis, de haberse declarado la pandemia, hay avances al menos en cuanto a investigación, al menos en cuanto a lo que se va a poder hacer o no se va a poder hacer una vez que concluya esta crisis global. Y lo de crisis global tiene que ver también con la preparación que han tenido los gobiernos para enfrentarla. Y digo gobiernos por no decir estados, es decir, al fin y al cabo las medidas no son solo tomadas por el Poder Ejecutivo de cada país, sino que también participa en el Congreso y por supuesto el Poder Judicial. Y la ciudadanía en su conjunto. No hay mejor vacuna que la solidaridad y no hay mejor prevención hoy que quedarse en casa. Esto es lo que hay, a esto nos enfrentamos y esto lo vamos a desarrollar en este programa. Vamos a ver qué pasa en España, cómo se está desarrollando, cómo se está enfrentando esta crisis. Es uno de los principales epicentros del mundo. Y en Estados Unidos con Donald Trump dando conferencias de prensa todos los días, contradiciéndose a sí mismo, negándole el apoyo a la Organización Mundial de la Salud, que depende de Naciones Unidas que a su vez está prácticamente paralizada. ¿Por qué? Por una disputa política dentro del Consejo de Seguridad, presidido en este momento por China. China que está también bajo la lupa por haber ocultado el virus en un comienzo y también por haber expulsado corresponsales de Estados Unidos. Ese es otro tema que trataremos. Decretos de necesidad y urgencia, las medidas que se están tomando, ¿son constitucionales? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto la transparencia frente a todo esto la estamos presenciando, la estamos viendo? Y la educación, ese es otro punto importante, educación a distancia. Fíjense, la Universidad de Belgrano, por ejemplo, continúa activa, a pesar de que ha cerrado sus puertas como corresponde a todas las instituciones educativas, pero 5.000 alumnos continúan asistiendo a clases virtuales. Eso sí, lo vamos a tratar no desde aquí, sino desde Roma, Italia, otro punto clave, otro punto en conflicto en el planeta. De eso trata Universidad Crítica hoy. En un instante comenzamos.
Universidad de Belgrano. Esta es nuestra vida universitaria. Trayectoria, credibilidad, prestigio. Ciudadano del mundo. Universidad de Belgrano. www.ub.edu.ar. Y uno de los epicentros mundiales de la pandemia es España. España que en cierto modo se demoró después de haberse tomado medidas en Italia, que también se demoró. Inclusive el primer ministro Giuseppe Conte admitió errores por haber creído que esto se circunscribía al norte de Italia. Bueno, ya se sabía lo que estaba ocurriendo en Italia y sin embargo en España continuaban los partidos de fútbol con 90.000 espectadores en un partido del Real Madrid, la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Madrid, Barcelona, Valencia, grandes ciudades con grandes concentraciones de público, y luego de eso las decisiones del gobierno de aplicar medidas de confinamiento como las que ya conocemos y las que ya se están dando en media humanidad. Para hablar de lo que está ocurriendo en España, desde Madrid, Carmen de Carlos. Carmen de Carlos fue corresponsal en América Latina con base en Buenos Aires del diario ABC de Madrid, del cual es columnista y también es directora del portal Sudamérica Hoy. Hola, Carmen. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo están ustedes? Bien, dentro de lo que cabe. Y la pregunta no es cómo te va, sino cómo la vas llevando. Pues yo tengo que reconocer que la llevo bastante bien. Tú sabes que nosotros los periodistas estamos acostumbrados a trabajar en casa también porque no tenemos un horario como los funcionarios. Entonces, eso y que tengo mucho más trabajo ahora que antes, pues me permite presumir de que soy de las personas que no se angustia ni se agobia de momento con este confinamiento. Tener una actividad, tener rutina en este momento es fundamental, sobre todo para preservar la salud mental, además de la salud física. Carmen, mientras tanto, hay discusiones permanentes en España, sobre todo en el Congreso de los Diputados, sobre todo con el gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Cómo lo ves? Permanentes no, Jorge, han empezado ahora, hace un par de días, porque lo que sucedió con esta crisis en la que llevamos confinados poco más de un mes es que el Estado de Derecho quedó un poquito rengo, por decirlo de una manera suave. Prácticamente se cerró el Congreso, las sesiones de control que eran obligatorias no se celebraban y el Gobierno se resistía a hacerlas, aunque fuera de manera telemática, cosa que ahora tampoco se produce, pero por lo menos hay una representación en estas sesiones de control que han empezado esta semana mínima de los partidos y empieza a estar abierto el Parlamento, porque ni en las guerras se cierra el Congreso. Entonces, ¿eso qué ha puesto de manifiesto? Lo que ha puesto de manifiesto es que la voz de la oposición se ha podido alzar y la ha podido escuchar en toda España a la hora de exponer sus críticas al Gobierno en vivo y en directo. Y en simultáneo lo que se ha visto es la división que hay dentro del propio gabinete de Pedro Sánchez, donde esa coalición, la coalición que pone a Pedro Sánchez en el gobierno es de 10 partidos, pero con quien forma gabinete es con Unidas Podemos, o sea, PSOE y Unidas Podemos. Y entonces con las decisiones, las contradicciones, las marchas y las contramarchas, ahora se ve que cuesta mucho trabajo sostenerla de manera robusta. Hay problemas entre ellos y se nota. Cuando se apela a la unidad nacional, ¿se está vulnerando el Estado de Derecho?
apelar a la unidad nacional me parece que es obligatorio hacerlo en este momento y además tratar de responder a esa unidad, de dar respuesta, que es lo que necesita un país en una crisis de esta naturaleza. Ese no es el problema. El problema es cuando dices una cosa escribes una cosa con la mano derecha y con la izquierda la borras. Entonces, para apelar a la unidad nacional, desde un gobierno tú tienes que contar con el resto de los partidos políticos y tienes que contar con las fuerzas vivas. Lo que no puedes es apelar a la unidad nacional, ir por libre y tomar decisiones que afectan a la industria y a la empresa y, por ejemplo, no hablar con ellos. Tomar decisiones que afectan a las libertades de expresión, a las libertades de edición y de publicación de prensa, sin hablar con los medios de comunicación. Entonces, en nombre de la unidad de España, lo que no se puede es tratar de hacer un cambio de régimen. España, hasta ahora, desde la muerte de Franco, mejor dicho, desde que se elabora y se aprueba la Constitución del 78, es una monarquía parlamentaria, donde el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Legislativo están claramente diferenciados. Ahora pareciera que de repente hay amagos de intentar modificar eso. Entonces, en nombre de la unidad de España y aprovechando una crisis como la que estamos atravesando, pues no puedes tampoco hacer un abuso de poder o intentar este tipo de golpes de mano, entre comillas, ¿no? Aquí tenemos, te pongo un ejemplo, el equivalente al INDEC que hay en España, que ha hecho ahora una encuesta en la que directamente ya pregunta a los españoles de una manera muy torticera, muy retorcida, si consideran que realmente habría que limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa y de obligar a que solamente fuese la fuente oficial la que comunicara las cosas. Al mismo tiempo, el gobierno ha aprovechado esto para anular el portal de transparencia. Está diciendo que de hecho está monitoreando, utilizando otra expresión en español, las redes sociales. A ver, aquí hay mucha tensión y hay muchas decisiones que no se entienden, la verdad, no se entienden. ¿De qué se habla cuando se quiere recrear el Pacto de la Moncloa? A ver, los pactos de la Moncloa, que siempre se habla así en plural, es como si dijéramos, hay una idea romántica de que salir de una dictadura de 40 años como la que tuvimos en España, comandada por el general Francisco Franco, y hacerlo con una transición donde no corrió la sangre y donde el elegido por Franco, que fue en este caso su heredero, el rey, fuera el que abriera las puertas para la democracia. Eso se creó una idea muy romántica, que yo creo que además con razón, con motivo, y además en un momento de crisis económica también se sentaron en una mesa todas las fuerzas vivas del momento, que era lo que comentábamos antes cuando hablábamos de la unidad, es decir, no solo los partidos políticos, incluido el Partido Comunista, que había estado prohibido, sino que además también los sindicatos, los empresarios, y se hicieron una serie de pactos de Estado económicos y políticos para sacar adelante el país. Es decir, cuáles son los asuntos de Estado en los que tenemos que estar de acuerdo para no seguir en esta crisis y que España tenga futuro. Esos fueron los pactos de la Moncloa. Entonces, gente tan diferente como podía ser Santiago Carrillo, que era el líder del PC, o con Manuel Fraga, que era un exministro de Franco, que en ese momento representaba Alianza Popular, pudieron sentarse en una mesa y suscribir un paquete de medidas realmente importantes que fueron las bases de esta democracia y este desarrollo de España. Si bien no siempre se estuvo de acuerdo en todo, hubo algunos capítulos, por ejemplo, en los que Fraga se lavó un poco las manos, pero en el grueso, lo importante, sí se pudo hacer. Entonces, ahora hay aquí una grieta, como diríais en Argentina, tan gruesa, tan profunda, que se remite a esos pactos para cerrarla, y el presidente del gobierno lo presenta con una retórica reciente, muy de tender la mano, pero con unos hechos más recientes aún, muy de retirártela, por lo que hemos visto en esta sesión de control última en el Congreso con la oposición. Hoy que se ha roto el bipartidismo, extremos como Santiago Abascal de Vox y Pablo Iglesias de Unidas Podemos, ¿podrían sentarse a la misma mesa?
Ahora mismo eso es inviable, entre otras cosas, porque Vox lo ha dicho muy claro. De hecho, Vox lo que pide ahora mismo es la dimisión del presidente del gobierno, la renuncia de todo el gabinete y buscar, efectivamente, buscar un personaje, una persona de consenso para gobernar. Vox no quiere saber nada de Podemos y Podemos no quiere saber nada de Vox. O sea, es el agua y el aceite, y además no habría ninguna voluntad, no la hay, de sentarse enfrente, porque además, entre otras cosas, lo que hay fundamentalmente ahora mismo en España es desconfianza. Desconfianza de todo el gobierno, hacia todo, perdón, me estoy expresando mal, desconfianza de todos los partidos de la oposición al gobierno, y el gobierno tampoco tiene, o por los pasos que está dando, voluntad real de sentarse en una mesa con todos los partidos de la oposición. Pero especialmente Podemos es lo que más el partido que más desconfianza genera, y si vamos a la izquierda, y Vox, que sería un poco la derecha de la derecha, o sea, su versión, la otra cara de la moneda, pero a la derecha tampoco está dispuesto de ninguna de las maneras. No, es inviable. Hay cuentas pendientes, cabreos previos, entre otros Cataluña. ¿Cómo se está manejando el gobierno con las autonomías? Pues se está manejando, depende de con cuál. Con Madrid se ha manejado muy mal. Madrid es la comunidad autónoma que tiene el mayor número de enfermos y de contagiados y de muertos hasta ahora, seguida de Cataluña. Entonces, Madrid ha ido por delante en la gestión de esta crisis que el gobierno. Madrid está gestionada por el Partido Popular. Entonces, el gobierno de Pedro Sánchez ha ido en sus intervenciones, y así como el Partido Socialista, ha maltratado, entre comillas, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha maltratado a Madrid, y ha tenido una gestión con las comunidades autónomas bastante mediocre. En el caso de Cataluña y del País Vasco también ha habido quejas hacia el gobierno de Pedro Sánchez por su mala gestión de esta crisis, pero el diálogo, el tono que utiliza el presidente del gobierno cuando habla con el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de la Generalitat, con Torra, es un tono muy conciliador. Lo mismo con Euskadi, lo mismo con aquellas comunidades que tienen afinidad política con él. ¿Cómo se lleva? Pues bueno, realmente los mayores problemas, antes preguntabas por la unidad, se los ha generado al gobierno, se los ha generado esas comunidades como la catalana, con los que se supone que son sus socios, es decir, sus socios autonómicos son los que le han generado los problemas, mientras que lo que no son sus socios, que son aquellas comunidades del Partido Popular o que gobiernan con Ciudadanos, son los que le han dado, le han apoyado sin condiciones y se han unido en esta crisis, en el sentido de que han respaldado sus decisiones en el Parlamento. De hecho, los problemas en Cataluña son los más graves. Ahora mismo hay bajo investigación judicial algo muy difícil de explicar. Las residencias de los ancianos han sido las más perjudicadas. Es horrible el número de muertos que hay, además del trato que se le ha dado a la tercera edad. El mensaje que han recibido desde las instituciones es: los mayores sois material descartable, ya no valéis. Nos hemos encontrado, por ejemplo, con hospitales que decían no, a partir de los 70 años ni siquiera les vamos a atender. Ahora mismo en Cataluña ha pasado un episodio que es trágico dentro de lo que es toda esta tragedia de miles y miles y miles de muertos que tenemos. Nosotros tenemos prácticamente 20.000 muertos por el coronavirus ahora mismo en España. Y es que en una residencia, en un geriátrico en Cataluña, no dejaron entrar al ejército a descontaminar, a limpiar, a desinfectar ese recinto por un nacionalismo malentendido. Como consecuencia de eso se han muerto 36 ancianos. Ahora mismo lo está investigando la juez de turno, y eso aquí el resultado ha sido inmediato a la semana, pero ha habido otras residencias que cuando iba el ejército, que está desarrollando una labor muy importante a lo largo de todo el territorio español, a limpiar, a depurar esas residencias, se encontraba con que la Generalitat había mandado antes un servicio privado
Ha habido ya otros casos en los que ese servicio privado no dispone de los medios que dispone el ejército, no estaba bien hecha la limpieza y también ha habido muertes. Entonces, esto está sacando también está mostrando la peor cara del separatismo. Una disyuntiva macabra, inclusive, sobre todo cómo decidir entre la vida y la muerte en el caso de las personas mayores y estas rencillas, estas... Perdóname que yo te quería matizar algo. El mensaje que han recibido las personas mayores es: mi vida vale más que la tuya, porque eres mayor. Pero además hay otro dato que también genera mucho nerviosismo entre los españoles. Es que yo te acabo de decir que el número de muertos, estamos ahora a punto de llegar a los 20.000, es ese. Pero no lo es, porque lo cierto es que es muchísimo mayor. El gobierno está contando de una manera los muertos que ni siquiera las comunidades autónomas se lo están reconociendo. Madrid ha empezado un recuento diferente, también Cataluña, que ya Cataluña está contando por el número de entierros, y sospechamos que va a haber 10, 15.000 muertos más de los que estamos hablando. Pero hay la tragedia familiar de la gente que se encuentra en muchos casos con los que los cadáveres, parece una película negra, van dando vueltas por Madrid porque los crematorios no dan de sí. Gente que lleva buscando los restos de su madre o de su padre 20 días, otros que no tienen ni el certificado de defunción, no saben dónde están. Esto es una tragedia permanente sin solución y los españoles, la verdad, que no pueden más, pero están teniendo un comportamiento, desde mi punto de vista, ejemplar. Muchas gracias, Carmen. Gracias a vosotros y cuídense mucho. Tú también. Y en este recorrido virtual que estamos haciendo en Universidad Crítica, nos vamos de Madrid a Roma. Les contábamos al comienzo del programa que 5.000 estudiantes de la Universidad de Belgrano continúan con sus tareas. Lo mismo, por supuesto, los profesores, lo cual es muy saludable, tanto lo que se está desarrollando en la Universidad de Belgrano como en otras universidades, colegios primarios, colegios secundarios de todo el mundo o de la mayoría de los países del mundo, las ventajas que tiene la tecnología. Nos vamos entonces a Roma con Mabel Mercado. Mabel Mercado es directora de calidad académica de la Pontificia Universidad Gregoriana. Mabel, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. En realidad la pregunta no es cómo está, sino cómo la va llevando. ¿Cómo estoy viviendo este momento? Exactamente. Es un momento muy especial para todos nosotros, no solo en la universidad, sino también en la sociedad, porque en la universidad, digamos que cuando empezaron todos los decretos para hacer que las actividades no fueran en la sede de la universidad, se recurrió, como decía usted, mucho a la tecnología y no se paró para nada la actividad académica y tampoco la actividad administrativa, porque seguimos trabajando todos los administrativos, dirigentes, con los smart working desde casa. Claro, es una situación un poco difícil porque nuestra universidad tiene casi 3.000 estudiantes de 120 naciones distintas. Muchos de nuestros estudiantes volvieron a los países de origen y ahora nosotros estamos estudiando distintos modos para eventualmente enfrentar el problema que no se recomenzará, por ejemplo, en octubre, todos acá en la universidad. Son todas cosas que estamos todavía estudiando. Mabel, se tomó sobre la marcha y aprovechamos la tecnología, pero ¿cree usted que habrá que adaptar los programas para continuar este tipo de educación a distancia? Sí, de hecho, en la universidad estamos pensando de hacer tipo una enseñanza mixta con algunos estudiantes que pueden volver o los que están en Italia y pueden frecuentar en la universidad y el otro tipo de enseñanza a distancia con las tecnologías que justo nosotros este año estamos cambiando la plataforma tecnológica de enseñanza. Inclusive para las evaluaciones, me imagino.
Sí, las evaluaciones en este caso, digamos acá en Europa, son ahora en junio. Por eso ahora estamos preparando muchísimo la parte de los exámenes. Digamos, la mayoría de los exámenes seguramente serán trabajos escritos o si no, exámenes orales. Es muy complicado el examen escrito de grandes grupos. Nosotros tenemos clases de 150, 140 estudiantes. Si todos hacen un examen escrito, hay que organizarlo en otro modo, seguramente. ¿Cómo es la vida en Roma y en Italia en estos días? Entonces, nosotros estamos encerrados en casa desde el 11 de marzo, donde se empezaron con los decretos para contener la epidemia. Hace ya un mes que estamos así. La situación es bastante pesada, digamos. Hay un mínimo porcentaje de gente que no sigue las reglas, que sale lo mismo, como si no hubiera pasado nada. Pero Italia fue uno de los países donde se vivió mucho, digamos, todo el problema de tantos muertos por este virus. Así que la mayoría de la gente sigue las reglas, aunque sí, cada día se vuelve siempre más pesado seguirlas, porque estamos encerrados, no podemos salir solo para hacer las compras, ir a la farmacia. Ahora, desde ayer, abrieron las librerías y los negocios de ropas para chicos. Pero va a ser todo muy progresivo el abrir las actividades comerciales, industriales. Sí, es bastante difícil. Y hay perspectivas económicas muy agoreras. Para el caso de Italia, por ejemplo, 9,5% de falta de crecimiento, de caída. Sí. Lo mismo ocurre con Europa, América Latina, en fin, la economía mundial. Sí, digamos que en este caso se ve lo malo de la globalización, porque hay mucho de bueno, también estamos todos, como decía el Papa en uno de estos días pasados, estamos todos en el mismo barco, y es verdad, porque hay países más ricos, países más pobres, pero esta epidemia ataca a todos en igual manera. ¿Vamos a ser mejores después de la epidemia? Y yo espero, pero no lo sé, espero que sí. Seguramente en este momento, en esta situación, mucha gente reflexiona mucho con valores más esenciales, que no es el de la vida de todos los días, donde uno se lleva por delante al otro, o en un modo muy egoísta. Pienso que si como estamos realmente todos en la misma cosa, podría salir una cosa muy positiva para todos, en todos los niveles. La naturaleza, por lo pronto, agradece lo que está ocurriendo, pero ha de ser la única agradecida porque tampoco estamos preparados y los gobiernos mismos no están preparados. Giuseppe Conte en su momento pensó que esto era solamente en el norte de Italia y después dijo, no sé si dijo me equivoqué, pero sí admitió el error. Claro, lo que pasa es que cuando empezó la epidemia en China, la Europa pensó, está tan lejos, está en China, está en Asia, no va a llegar acá. Y se tomó un poco en ese modo. Después, cuando empezaron los primeros casos en Europa, sobre todo en Italia, se cerró la parte, digamos, las 3 regiones del norte de la Italia, mientras pienso que se tendría que haber cerrado toda la Italia, que es después lo que aprendieron otros, sobre los errores nuestros, aprendieron otros países, cerrando ya desde el primer momento. Mabel, siendo argentina, viviendo en Italia desde 1988, ¿cómo ve la situación en Argentina, las medidas que se han tomado? No, en Argentina yo estoy muy en contacto con mis compañeras de la secundaria, así que tenemos un grupo en WhatsApp, así que estoy constantemente ayornada con ellas. Y me parecen muy buenas las medidas, que son las medidas que
hubiéramos tenido que tomar también nosotros al principio. Pienso que, como decía antes, de los errores de los otros uno aprende, ¿no? Y pienso que las medidas son buenas. Hubo un tiempito de ventaja, esta es otra realidad frente a lo que estaba ocurriendo en Italia, frente a lo que ocurría en España. Pero, digamos, si uno sale a la calle en Italia, va a un supermercado, va a un comercio, ¿aumentaron los precios, por ejemplo? No, los precios no. Tengo que decir que no aumentaron los precios en general. Lo que sí, por ejemplo, hay mucha especulación es sobre los barbijos, sobre los desinfectantes, sobre todas las cosas que en este momento la gente consume muchísimo. Los barbijos, por ejemplo, qué sé yo, costaban 20 centavos, ahora cuestan llega casi hasta 2 euros a barbijo. Digamos que sí, en esto sí, pero en el resto no noté un aumento de los precios en un modo muy grande. Mabel Mercado, ha sido muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias. Un gusto, chao. Chao. Nos reencontramos luego de una pausa. Quédense en Universidad Crítica, el programa creado y conducido por el doctor Avelino Porto. Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.v.edu.ar. Estuvimos en Madrid, estuvimos en Roma y ahora nos vamos a Berlín. Nos vamos a Berlín para hablar con la doctora Delia Ferreira Rubio, que es la presidenta de Transparencia Internacional. Delia, ¿cómo está? Un gusto escucharlos. Igualmente. La pregunta a todos los invitados de hoy es, más allá de cómo está y esperemos que esté bien, es cómo está sobrellevando esta situación. Muy bien, trabajando casi más que de costumbre. Ahora se puede estar en 5 continentes sin viajar, así que hay muchísima actividad de conferencias, de reuniones, y una entidad como la nuestra, que tiene representación en más de 112 países, exige utilizar al máximo esta tecnología, así que con mucho trabajo por ahí. En este momento varios gobiernos están tomando decisiones per se. Es decir, decretos de necesidad y urgencia, caso Argentina, llamados a la unidad y más allá del llamado a la unidad, tomar medidas drásticas, y estamos hablando de democracias. Me imagino que Transparencia Internacional está siguiendo esto, a ver si hay algún exceso de parte de determinados poderes ejecutivos. Sí, en general eso se ha notado a nivel mundial, algunos pasándose el límite de lo aceptable. En general hay principios ya adoptados incluso por Naciones Unidas y países que firman las convenciones de protección de derechos humanos, que establecen que en casos de emergencia cualquier medida excepcional que se toma tiene que ser, en primer lugar, de una duración limitada. No puede ser adoptada sine die. Es el caso, por ejemplo, de lo que acaba de aprobar el Parlamento húngaro, que le ha dado casi la suma del poder público sin límite al primer ministro. A Víctor Orbán. Además de la limitación en el tiempo, las medidas que se adopten deben ser necesarias para el fin que se debe buscar, es decir, no se puede
tomar cualquier medida bajo la excusa del coronavirus o del COVID-19. Las medidas tienen que ser proporcionales al objetivo que busca, es decir, que deben limitarse los derechos en lo indispensable para que el objetivo tenga que ver con la limitación de nuestra libertad, ¿no? Y además, todas las medidas deben ser transparentes para que el ciudadano esté informado y sometidas a control. En estos momentos, en algunos países, el control parlamentario está muy reducido. En algunos otros hemos observado que se ha limitado el derecho de acceso a la información pública. En este sentido, por ejemplo, es muy importante y es una medida muy positiva la adoptada por el gobierno argentino esta semana, que garantiza que las excepciones y extensiones de plazo para la actividad de la administración pública no abarca la protección del derecho de acceso a la información y la protección de derechos personales. En el caso de los congresos, esta limitación evidente de reunir al cuerpo en su conjunto, ¿podría, digamos, subsanarse con la aparición o la presentación de jefes de bloque que representen a sus bancadas, de modo de no reunir a más de 10 personas en el recinto? Esta discusión no me parece que sea constitucional en el caso de Argentina. Hay países que tienen previsto, como el caso de Alemania, en su constitución normal, la posibilidad de que el Parlamento opere entre elecciones. Por ejemplo, cuando ha caído un Parlamento o se ha disuelto y se esperan las elecciones, ahí puede funcionar con una comisión reducida. Nosotros no tenemos previsto ese caso en Argentina, así que me parece que reunir a los jefes de bloque no es la solución para decir que hay una sesión en el Congreso. El Parlamento Europeo está estudiando la posibilidad de sesionar a distancia. Eso tiene problemas desde el punto de vista de la garantía de la autenticidad de la sesión y de quienes participan. Así que, bueno, son temas que se están estudiando. Lo importante es que estén en funcionamiento los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en general. El tema de adquisición de bienes, contrataciones públicas y demás deben ser informados. La ciudadanía, lo hemos visto en Argentina en la semana pasada, tiene derecho a saber qué se compra, a quién se le compra, a qué precio se compra, porque si no, lo que sucede en tiempos de emergencia es que con la excusa de la urgencia se liberan o se incumplen, digamos, algunas de las obligaciones, y lo importante es que uno debe tener en cuenta que la emergencia no es excusa para el abuso de poder ni para violar las normas sobre cómo se usan los recursos públicos. Me decían en Argentina que este mecanismo se utilizaba antes y que en realidad es porque los proveedores cobran 2 años después, es decir, esto también tiene que ver con la burocracia del Estado. Eso tiene que ver con la burocracia del Estado, pero tampoco es justificación para que un ministro diga que compra al doble del precio del mercado minorista porque se plantaron los proveedores. Si el Estado no puede frente a los proveedores que se plantan, no sé con qué cara nos piden después a los ciudadanos que no compremos si vemos abusos de poder de precios en los supermercados, o nos generan una aplicación para que denunciemos esos abusos. Entonces, si eso lo podemos hacer los ciudadanos, me parece que los ministros con más razón. Se han tomado medidas en Argentina después de que se supo, y esto es muy importante, porque si no garantizamos la libertad de prensa y de expresión en estas circunstancias, es posible que no nos enteremos de las cosas que pasan. Por eso también estamos viendo algunas tendencias en el mundo que son complicadas, que tienen que ver con cercenar la libertad de expresión,
cercenar el periodismo de investigación, la libertad de prensa, en muchos casos la propia libertad de opinión. Y no es necesario cercenar la libertad de opinión para frenar el COVID, ni es la forma de frenar lo que se llaman las fake news, las noticias falsas. Se está hablando mucho en el mundo, en Argentina también, de ciberpatrullaje. Sí, lamentable. Lo que hemos escuchado en Argentina en los últimos días realmente es inaceptable. La Comisión Internacional de Derechos Humanos acaba de emitir un documento diciendo que no se debe ciberpatrullar para limitar la opinión de las personas. Ayer escuchamos a la ex ministra Bullrich decir que, bueno, si el ciudadano hace un chiste en Twitter, se lo deberá explicar a los jueces, pero que la policía puede allanarlo o iniciarle el Ministerio Público una acción penal. Bueno, si estamos haciendo eso, me parece que estamos violando claramente la libertad de opinión. Poner la palabra saqueo en un Twitter, en un mensaje de Twitter, no es delito en Argentina todavía, hasta que yo me fui, no sé si han cambiado el Código Penal. Delia, después de los atentados terroristas de 2001 hubo una fuerte restricción de libertades, sobre todo libertad de movimiento. ¿Usted piensa que una vez superada la pandemia va a haber más restricciones o intentos de restringir la libertad de los individuos? Sin duda ese es uno de los peligros que estamos enfrentando, lo que se llama la nueva normalidad. Porque en situaciones como esta, la ciudadanía también tiene ansiedad y miedos de lo que puede pasar, y entonces justifica algunas cosas que en tiempos normales no justificaría. Por ejemplo, todos estos mecanismos de seguimiento de las personas, mecanismos para tener monitoreados los signos vitales de una persona a través de pulseras inteligentes o los teléfonos inteligentes y reportar esa información a la gente que circula alrededor de uno, es lo que se está discutiendo con Apple y Google esta semana. Y todas estas medidas pueden generar estigmatización de personas, pueden generar también algún tipo de avance sobre la privacidad de las personas que después va a ser muy difícil de retrotraer. Nosotros hablábamos de que las medidas de emergencia deben ser limitadas en el tiempo. Para tomar un ejemplo, cuando nos liberen de la cuarentena, vamos a poder salir y va a quedar claro que a partir de ese momento tenemos una libertad que antes había estado restringida. Si nuestros datos personales se habilita que personas, empresas o los gobiernos accedan a nuestros datos personales. Cuando terminemos esa situación, esos datos personales ya van a haber sido circulados o van a estar en manos de bases de datos de otras personas, aún datos que son sensibles. Y vamos a tener que confiar, como se está haciendo en algunos países, en que esos gobiernos van a borrar los datos a los que han accedido. Por eso en estos momentos y con respecto a este tipo de herramientas es clave la confianza que podamos tener en aquellos que están pretendiendo acceder a nuestros datos. Durante el 9/11, por ejemplo, además de las libertades de circulación restringidas y de los controles en los aeropuertos, por ejemplo, a los que todos nos acostumbramos, también la llamada Acta Patriótica o Ley Patriótica significó que las autoridades accedían al contenido de nuestras comunicaciones. Y si no hubiera sido por Snowden, que denunció esto, el whistleblower famoso, todavía en Estados Unidos y el mundo entero seguiríamos con este tipo de control. Algunos controles existen que no los hemos podido detectar, pero autorizar este tipo de avances resulta sumamente peligroso porque una vez que se abre la puerta a estos avances sobre la libertad de las personas, es muy difícil cerrarlo, sobre todo en materia de datos sensibles. Así que debemos estar muy alertas a lo que pueda suceder. Doctora Delia Ferreira Rubio, ha sido muy amable. Muchísimas gracias.
Gracias y saludos al doctor Porto, que seguramente nos estará mirando. Serán dados, son dados. Muchas gracias, Delia. Adiós. Hasta pronto. Y de Berlín nos vamos a Atlanta, Estados Unidos. Allí, hoy epicentro de la pandemia mundial, también se dan cuestiones políticas que tienen que ver con las elecciones del 3 de noviembre, elecciones presidenciales, en la cual Donald Trump se juega por 4 años más, es decir, por su reelección, y ya Joe Biden es el presumible candidato demócrata que ha recibido apoyos de Barack Obama, de Elizabeth Warren, que fue uno de sus contrincantes, y de Bernie Sanders, que era el que quedaba en carrera. Pero al margen de eso, de la cuestión política, también está la proyección de Estados Unidos hacia el exterior y la decisión de Donald Trump de suspender el pago del aporte a la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando del 14,6% del presupuesto de ese organismo que depende de Naciones Unidas. El segundo aportante es la Fundación Bill y Melinda Gates, 9,7%. Por cierto, ha caído mal en el exterior la decisión de Donald Trump, así como también esa posibilidad de que los cheques que reciban aquellos que en este momento necesitan subsidio de parte del Estado de unos $1.200 aparezca por primera vez en la historia la firma del propio presidente de Estados Unidos. Presidente que cada día da una conferencia de prensa, se contradice a sí mismo, en fin, elogió a China en su momento, luego habló del virus de China. Para desmenuzar todo esto, estamos en comunicación con Norman Powell. Norman Powell es periodista, ha trabajado en Argentina en el diario La Nación, ha conducido programas en WarNet Television, en Washington y también en CNN, en Atlanta, desde donde se está comunicando o estamos en contacto con Norman Powell. Norman, ¿cómo estás? Placer de estar en tu programa, Jorge, y aquí realmente estamos en una otra semana difícil con la pandemia, con los problemas de la economía y también con la campaña electoral en marcha. Todo se mezcla y es una situación realmente difícil con muchos frentes. Y como bien decías, el presidente Trump ha anunciado que va a cortar el envío de fondos a la Organización Mundial de la Salud, aduciendo que no anunció con suficientemente tiempo a los países el problema que se nos venía con el coronavirus. Ahora, los analistas aquí coinciden en que el presidente Trump está tratando de pasarle la culpa a quien puede, y en este caso a la Organización Mundial de la Salud, debido a que él demoró mucho en comenzar el proceso de aislamiento social en Estados Unidos, y a consecuencia de eso estamos teniendo la importante cifra de muertes que se conocen. Por ejemplo, ya superando los 30.000 muertos esta semana, con un promedio de aproximadamente 2.000 personas muertas por día debido a la enfermedad. Norman, las restricciones no son absolutas y dependen más que todo de los estados. Estamos hablando de un país federal, pero resulta que Donald Trump adujo que él tiene el control total y apareció Andrew Cuomo, que es el gobernador del estado de New York, justamente el estado de Donald Trump, con una coalición de gobernadores que le dicen no, el control total no lo tiene el presidente, sino que lo tienen justamente los gobernadores. Así es. Hay una diaria confrontación del presidente Trump con los gobernadores. Lo que sucede es que Trump está utilizando su diaria conferencia de prensa sobre el tema de la pandemia para hacer campaña política. Y desde esa conferencia de prensa ha comenzado a atacar también a los gobernadores y ha tenido roces, especialmente con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, como habían mencionado, porque es un gobernador demócrata y porque es a quien le está tocando en este país
la lucha más dura contra la pandemia. Ahora, Andrew Cuomo se ha mantenido firme sosteniendo el hecho de que el Estado tiene su derecho a decidir sobre políticas de salud, y precisamente ha anunciado que el aislamiento social va a continuar en la ciudad de Nueva York y en el estado de Nueva York hasta el 15 de mayo. Y una medida similar han decidido en Los Ángeles, en California, y también en la ciudad de Washington, en la capital de Estados Unidos. Cuando Donald Trump quiere que termine el 1 de mayo, que fuera de Estados Unidos es el Día del Trabajador. Claro, lo cierto es que hay preocupación también por el hecho de que la economía está paralizada, que están empezando a faltar insumos, que hay reclamos de algunas gobernaciones que quieren reanudar la actividad económica. Es muy probable que en los próximos días comiencen a implementarse gradualmente movimientos para activar la economía. En algunos estados de la crisis por el coronavirus no ha sido tan grande. ¿Cómo es la vida cotidiana en Georgia, en Atlanta, en este caso, donde vivís? Jorge, aquí la vida cotidiana consiste en aislamiento social y en la posibilidad de los habitantes de hacer compras en los supermercados y en las farmacias, y de la gente de poder salir a hacer ejercicio, salir a la calle a caminar, tomando la distancia social, andar en bicicleta, etcétera, pero evitando formar grupos. Entonces, en este momento las calles de Atlanta son un desierto, prácticamente no hay tráfico, lo cual es una gran novedad para Atlanta, que siempre tiene grandes embotellamientos de tránsito. No hay tráfico, muy poca gente circulando por las calles y solamente vehículos de reparto, de esos que traen comida a domicilio, es lo que se puede ver. ¿El estado más restrictivo es Nueva York? Lógicamente el estado de Nueva York es donde es más estricto debido al nivel de contagio que ya han tenido y que tienen, y que tiene que ver también con la densidad de población. Densidad de población y también por el hecho de que es una de las ciudades turísticas por excelencia, a donde llega gente de todo el mundo, tanto de la China como de Europa, como de todo el mundo, y esto es también algo que ha facilitado la transmisión del virus. Adicional a esto está el tema del transporte público. Como ustedes saben, todo el mundo usa transporte público en Nueva York, que es la forma más conveniente de circular, usando el subterráneo, etcétera. Y todo esto ayuda a que se produzcan contagios. El gobernador de Nueva York ha dicho que van a estudiar cuidadosamente cuáles son las actividades económicas esenciales que pueden ir reabriendo gradualmente una vez que tomen medidas concretas sobre cómo van a tener el distanciamiento social en negocios, en oficinas y en el transporte público. Pero como dije anteriormente, esto ya ha sido postergado hasta el 15 de mayo. Seguirán con el aislamiento social y el distanciamiento social tal como ahora, por lo menos hasta el 15 de mayo, Jorge. Y el 3 de noviembre, presidenciales extrañas, con primarias, 15 primarias al menos suspendidas, con convenciones partidarias en suspenso. ¿Cómo está actuando la oposición? Joe Biden, que ya es el presumible candidato demócrata. Así es, Jorge. La verdad es que esta semana se activó aún más el tema de la campaña electoral, pese a la pandemia y a la cantidad de muertos y a la cantidad de enfermos que tenemos, más de 600.000 enfermos en todo Estados Unidos, pero se agitó especialmente por el hecho de que el expresidente Barack Obama finalmente decidió apoyar la candidatura de Joe Biden como candidato demócrata a presidente de la nación. Y Obama aprovechó la oportunidad de respaldar a Biden para hacer un mensaje de aliento a la población, pero también un mensaje atacando, sin mencionarlo,
al presidente Trump, actual ocupante de la Casa Blanca. Yo tengo aquí, por ejemplo, a mis manos parte de esa declaración que dice Barack Obama que si algo hemos aprendido como nación en momentos de grandes crisis es que el espíritu de preocuparse los unos por los otros no debería restringirse a nuestros hogares o lugares de trabajo o nuestros vecindarios o nuestras iglesias. También tiene que reflejarse en nuestro gobierno nacional con la clase de liderazgo que es guiado por el conocimiento, la experiencia, la honestidad y la humildad, empatía y gracia. Esa clase de liderazgo, dice Obama, no solo tiene que estar presente en las legislaturas estatales y en las alcaldías o municipalidades, sino también en la Casa Blanca. Y dijo que era un gran orgullo para él apoyar la candidatura de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos. Esto agitó el ambiente político y hizo también que el presidente de Trump reaccionara con toda su energía. Como dije antes, usa la conferencia de prensa sobre la pandemia para manejar su campaña política y emplea a veces hasta 1 hora haciendo declaraciones y contestando a veces agresivamente a periodistas que tratan de mostrar la realidad que estamos viviendo y él tratando de demostrar que es un líder que tiene éxito y que ha hecho muy bien todo respecto de la pandemia. La polarización que le dicen y lo que esperamos, por supuesto, es que no pongan a la democracia en cuarentena. Norman Powell, muchas gracias. Un placer, Jorge. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima también les decimos a ustedes. Misión cumplida. Gracias.